Buenas tardes a todo el mundo. Como ven, Carlas Mancho ha presentado aquí a nuestros invitados y a mí misma, pero hay tres invitados más. Esos tres invitados son los que yo les quiero presentar, tres caballeros medievales que no están presentes, pero sí están representes o representados en los textos que les acaban de leer. El primero de ellos es un caballero del siglo XII llamado Guillermo, un personaje histórico, un hombre nacido de un linaje modesto de caballeros, pero que ascendió muy rápidamente en la Inglaterra del siglo XII y llegó a ser mariscal del reino y se escribió mucho sobre él y las crónicas contemporáneas dijeron de él que era sencillamente el mejor. El segundo de los caballeros es un caballero del siglo XIII. En este caso se llama Arnau de Bonastre. Es un caballero puramente de ficción. Representa, eso sí, un pequeño caballero del Comtat d'Osona, señor ni de un castillo, sino de una simple forza o casa fortificada, rodeado de sus de su mesnada, y el texto narraba el momento en que, de regreso de la cruzada y después de haber sido prisionero en Oriente, rescatado por la Merced, regresa y encuentra que ha sido destruido el feudo de su padre. En todo caso, Arnau de Bonastre, como les decía, es un caballero de ficción. Y el tercero es un caballero del siglo XI, histórico donde los haya, el Cid campeador. Histórico donde los haya, pero un caballero que también en su época, como le pasó a Guillermo, crecieron en torno a él leyendas y canciones juglarescas, entre las que se encuentra el famoso Cantar del Mío Cid. Los tres caballeros quieren ser una pequeña muestra de los modos, de los caminos, de las maneras que tenemos los historiadores o los novelistas o los historiadores novelistas de intentar invitar al público o de permitir a los lectores, a las lectoras, remontar los siglos y adentrarse en la historia, de tal manera que los tres caballeros tienen, además, por tanto, tres artífices o tres escritores que los hacen posibles y que hacen que puedan estar hoy presentes con nosotros aquí y ahora. El primero de esos escritores, quizás lo habrán adivinado, es Georges Duby, con su Guillermo el Mariscal, el primero porque es de las publicaciones la más antigua, 1984, y en esa obra Duby presenta a Guillermo y escribe de él no una novela, sino que escribe historia, tal como Duby sabía hacerlo, es decir, contando a través de su Guillermo, contando el escenario, el teatro de la caballería medieval, tal como la entendieron los hombres de la época, como una auténtica visión del mundo. Y digo los hombres de una manera precisa y concreta porque, como seguramente ya saben, en esta obra, como en todas las demás de Duby, las mujeres o no están o si están, permanecen en silencio. El segundo escritor, en este caso escritora, es Paloma Díaz Mas y su obra es la novela La tierra fértil, publicada en 1999. Y Paloma Díaz Mas es verdad que es una especialista en literatura safardí, que fue profesora en la Universidad del País Vasco y actualmente es investigadora en el Instituto de Lenguas del CSIC en Madrid, pero en todo caso yo la presento aquí como una novelista que ocasionalmente ambienta su novela Tierra fértil en la Edad Media. Yo diría que con gran rigor, es una Edad Media bastante verosímil.
pero en este caso sus personajes no son destacados caballeros medievales, sino modestos señores feudales, pequeñas mesnadas, campesinos de los dominios del Comtat de Osona y de la Plana de Vic. Y lo que es también específico de la novela de Paloma Díaz Mas es que todos y cada uno de estos personajes, bueno, si dejamos aparte el bon rey Don Jaume o el duque de Cardona, que salen marginalmente en la novela, todos y cada uno de los personajes son personajes de ficción. Y, sin embargo, a través de esos personajes de ficción, también ella recrea ese mundo de la guerra feudal, de las fidelidades, de las amistades masculinas, diría yo, de los amores masculinos, de la intimidad entre los hombres. Y también en la novela de Paloma Díaz Mas, solo a través de los muros y detrás de las puertas intuimos el susurro de las mujeres. Y finalmente está el tercer escritor, que tenemos la suerte de tenerlo aquí entre nosotros, que nos presenta nuestro tercer caballero, que es el Cid, en su novela El Cid, publicada en Edasa en el año 2000. Bueno, claro, José Luis podrá decir mucho más que yo acerca de esta novela, pero yo quiero destacar que frente al historiador del primer caballero, de Georges Duby, quiero decir de Guillermo, presentado por Georges Duby, frente a la novelista, en el caso de Paloma Díaz Mas y Arnau de Bonastre, en este tercer caso estamos ante un historiador que escribe novelas. A lo mejor él me dirá un novelista que hace historia, pero cronológicamente un historiador que escribe novelas. Un buen número de ellas, pero como ya habrán visto, no todas, sobre la Edad Media, es decir, sobre la época acerca de la cual José Luis escribe también ensayos históricos, excava yacimientos como arqueólogo, monta centros de interpretación y enseña a los y las estudiantes universitarios en las aulas de Zaragoza y en otros, de la Universidad de Zaragoza y en otros lugares. En todo caso, en esta novela, el Cid, José Luis recrea la figura emblemática del Cid campeador en una novela donde, exactamente al contrario que en el caso de Paloma Díaz Mas, todos y cada uno de los personajes, exceptuando, como él mismo cuenta en la novela, el narrador, todos y cada uno son personajes rigurosamente históricos. Y donde, una vez más, a través de ellos se nos muestra el mundo de los guerreros de frontera, en este caso de la frontera de la península ibérica en el siglo XI, y a través de él todo el mundo complejo, rico y a la vez también tenso, ese diálogo tenso que se construye entre culturas enfrentadas y encontradas, el Islam peninsular y los reinos hispánicos en formación. Presentados los textos, por tanto, presentados esos tres caballeros de novela, ahora sí quisiera hacer yo personalmente algunas reflexiones sobre el tema argumentos medievales para la novela histórica. Yo no soy editora, no soy novelista, pero soy historiadora y medievalista. Y por eso mismo mi función aquí, tras estas presentaciones, va a ser solo la de aportar una reflexión o un par de reflexiones, concretamente dos. Una sobre el lugar hacia el cual ha ido derivando la historia, alejándose progresivamente, al menos en el sentir de quienes la leen, al menos en el sentir de una buena parte del público lector, de lo real, la sensación de un enajenamiento de lo real que yo creo existe desde hace ya mucho tiempo. Y el segundo punto de reflexión que quiero plantear es un poco más general y es volver sobre algo que ya ha salido aquí en otras mesas redondas, volver sobre la idea de la fascinación, del porqué de la fascinación de los hombres y de las mujeres del siglo XXI y también del siglo XX, de la segunda mitad del XX sobre todo,
por esos argumentos medievales que se hacen muy patentes en la novela histórica, pero no solo en la novela histórica. Los vimos en los mercados hace 2 días, lo veíamos ayer también en la relación con los museos. Primero, por tanto, la cuestión de esa deriva de la historia hacia lugares que, al menos en la percepción que se tiene de ella, la alejan sencillamente de lo real. Yo creo que durante mucho tiempo, históricamente, podríamos decir, y si tengo que poner un periodo, por decirlo de alguna forma, diría desde Tucídides hasta el romanticismo, ilustración, romanticismo, la historia cumplió, además de muchas otras funciones, cumplió para muchos, o por lo menos para un público que se acercaba a ella con ese anhelo, el rito, yo diría, como de quebrar la irreversibilidad del tiempo. Es decir, los humanos podemos vivir en muchos espacios, y hoy más que nunca, si yo decido vivir la India, pues cojo un avión y me voy a la India, y por lo menos tendré la ilusión realmente de estar viviendo en un espacio nuevo. Pero no podemos vivir en muchos tiempos. Por mucho que yo quiera, ni siquiera por unos instantes puedo vivir en la Barcelona de la Edad Media. En cierta forma, porque en otra cierta forma, a través del relato histórico, los hombres y las mujeres de muchas épocas han logrado eso que podríamos llamar una suerte de viaje en el tiempo, hasta un cierto momento en el que esa ilusión, al menos desde la lectura de relatos históricos, se quebró, se rompió. ¿A partir de qué momento? Es difícil decir a partir de qué momento. Yo he dicho antes el romanticismo y tal vez podríamos decir que ese es el punto de arranque, pero es evidente que la ruptura se visibiliza de una manera clarísima en la historiografía de la segunda mitad del siglo XX e incluso también ahora en el siglo XXI. Es decir, con el desarrollo de la llamada ciencia histórica, la historia, aun cuando esté muy bien hecha, aun cuando sea de una gran excelencia, lo que es cierto es que ha huido de la narración y del relato. Y al huir de la narración y del relato, ha roto esa ilusión de proporcionar un viaje en el tiempo. Yo, por ejemplo, para hablar desde mi propia experiencia, yo me formé en una universidad en los años 70, que por muchísimos motivos, nunca mejor dicho históricos, apostó claramente por pensar la historia, por abordar un modo de hacer historia que huía de la narración. Es decir, en esos años 70 se podían contar historias si eras un buen cuentista, pero si querías ser una buena historiadora, no. Si querías ser una buena historiadora tenías que aprender a escribir historia y a escribirla, yo diría, con una voz dura y con el corsé apretado de las teorías científicas. Tengo que decir que ya por entonces, en los años en que yo me eduqué en la universidad, esta forma de pensar la historia comenzaba a mostrar fisuras y que, en cierta manera, se empezaba a percibir tanto desde el estudiantado como desde nuestros propios maestros, una cierta desazón y esa enajenación de lo real a la que me refería antes generaba problema. Y debo decir también que ya entonces, en los 70, a la sombra de ese gigante, creo yo, del medievalismo del siglo XX, que fue Georges Duby, algunos de mis maestros, de nuestros maestros, incluso después de la mano del propio Georges Duby, me enseñaron y pude aprender que la historia, la mejor de las historias, la más excelente desde el punto de vista científico, puede y quizás debe ser contada. Pero a ver, volviendo al romanticismo, a mí no me parece casual que sea precisamente
en ese momento, es decir, en el momento en que la historia empieza a derivar hacia nuevas formas, el momento en que también podemos fechar, de alguna manera, el nacimiento de la novela histórica. Me refiero, no sé, por poner ejemplos famosos, Walter Scott, 1771-1832, Víctor Hugo, 1802-1885, Dumas, 1802-1870, o, por poner un ejemplo peninsular, Pérez Galdós, 1843-1920, algunos de los más famosos representantes del siglo XIX. Son ellos, justamente, en el mismo momento y al mismo ritmo que la historia empieza a despersonalizarse, son ellos los que llevan adelante la tarea de escribir un relato personalizado, un relato del pasado que invita, como los manuales de meditación medievales cuando narraban la pasión de Cristo, invita a vivirlo como si allí estuviéramos. Eso se hace todavía más evidente en el siglo XX, es en la segunda mitad del siglo XX cuando ese binomio, como decía antes, entre enajenamiento de la historia, de lo real, y por otro lado invitación de la novela histórica a vivirlo, es un contraste ya totalmente evidente. Y por eso, la segunda mitad del siglo XX es el momento, creo yo, de la eclosión de la novela histórica. ¿Y qué quieren que les diga? Yo creo que además es también el momento, no porque sí, de la eclosión de la fiebre de viajar deprisa y a todas partes. No sé, pero tal vez me parece que no sería mala cosa reflexionar reflexionar en paralelo sobre la moda de los viajes y la de las novelas históricas. En todo caso, la coincidencia es total, tanto en el XIX y la idea del viaje, como en la segunda mitad del XX en adelante, esa generalización y también muchas veces trivialización de la idea del viaje. Me parece que responden a anhelos muy semejantes. Luego, claro, por supuesto, hay buenos y malos viajeros, buenos y malos viajes, buenos y malos novelistas, buenas y malas novelas. En todo caso, yo como historiadora me interrogo, creo que tengo que interrogarme justamente sobre esa paradoja. ¿Cómo es posible que precisamente la historia, esa disciplina que moldea la materia del pasado, se perciba hoy como deshabitada de la materia, de esa materia, deshabitada de la realidad de ese pasado? Y por otro lado, la novela triunfe frente a ella como justamente la maestra del tiempo. La paradoja para mí es tan evidente que yo creo que los propios historiadores, algunos al menos, la sentimos en nuestras propias carnes y la sentimos como una carencia, como un vacío que toda la excelencia de nuestra producción científica no consigue cubrir, no consigue llenar. Y me parece que la desazón que eso crea explica no solo la eclosión de la novela histórica, sino también el lento pero progresivo regreso de los historiadores al relato y a la personificación, sea a través del ensayo histórico, un ensayo histórico que sin abandonar la calidad científica sea legible, sea en algunas ocasiones apostando directamente por escribir novelas. Y aquí entre nosotros tenemos un ejemplo vivo que podrá explicar mucho mejor que yo las razones y los caminos que le llevaron a ello, justamente a escribir novelas. Eso en cuanto a la primera reflexión. Y ya muy brevemente la segunda reflexión que quiero plantear, el segundo tema que me gustaría plantear es esa fascinación, el porqué de esa fascinación de los hombres y de las mujeres del siglo XXI por los argumentos medievales, incluso por las estéticas medievales, que se hace patente en la novela histórica, pero no solo en la novela histórica. Ya les decía, este segundo argumento es de carácter más general. Y aquí hay por lo menos una respuesta parcial que me parece bastante clara. Para mí, la Edad Media es exactamente nuestro limes cultural, nuestro límite cultural e histórico.
por mucho que se repita que somos hijos de Grecia y Roma, por mucho que se siga diciendo que las culturas sumeria, acadia, babilónica, faraónica están, por decirlo así, en nuestros genes. De todas formas, nosotros somos hijos e hijas de la Edad Media. O dicho de otra forma, Occidente hoy en plena crisis, y no me refiero solo a la crisis financiera de los del último año, sino más en general, en un ámbito bastante más amplio. Cuando se mira a sí mismo, cuando mira hacia atrás y contempla el camino recorrido, descubre que todos y cada uno de los signos de identidad que lo componen, es decir, desde las nacionalidades hasta la lengua, desde las universidades hasta las cortes y parlamentos, desde las ciudades hasta los métodos comerciales, desde la letra de cambio hasta la banca, la navegación de altura, etcétera, 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 todos y cada uno nacieron en la Edad Media. Y, bueno, quizás, ya casi para acabar, las consecuencias de esto creo que se entenderán mejor si pongo un ejemplo. Si viajan como turistas a Egipto, yo creo que conocerán sobre todo el Egipto faraónico. Pero si se les ocurre visitar el Cairo de la mano de algún amigo, si tienen la suerte de tener algún conocido allí, o si viven un tiempo recorriendo las callejuelas y hablando con unos y con otros, descubrirían que el Egipto de los egipcios no es en absoluto faraónico, es islámico. Y con eso no quiero decir solo que lo sea actualmente, sino que el pasado histórico de los cairotas, el que les importa, con el que se identifican, es islámico. Que su museo nacional no es el museo arqueológico, es el Museo de Artes Islámicas. Y que su patrimonio, el verdaderamente suyo, nace en la Égira. A mí me parece, y sé que ahí nado un poco contracorriente, no de los medievalistas, pero sí de ese lugar común que desde el Renacimiento dice que nuestro pasado es clásico. A mí me parece que la Edad Media nos fascina porque está lo suficientemente lejos como para ser vista como una cultura otra, y en ese sentido hay la fascinación, la misma fascinación que hacia las culturas llamadas primitivas, pero también porque está lo suficientemente cerca y porque en realidad lo que fuimos durante siglos y lo que poco a poco estamos dejando de ser, nació precisamente en la Edad Media. Y con ello, y acabo, hay montones de preguntas que se me ocurrirían acerca de la novela histórica. De entrada, ¿qué es una novela histórica? ¿Por qué un historiador se pone a escribir novelas? ¿Cómo ve un editor esa eclosión en España en los últimos años de la novela histórica? Y tantas otras preguntas que supongo que irán surgiendo aquí en la mesa. Nada más, gracias.